El rifle Barrett M82, cubierto de polvo, golpeó la mesa metálica con un golpe sordo que resonó por toda la tienda de mando. Los ojos grises de la sargento Thea Bulov se clavaron en el rostro curtido del comandante Eric Viking Erickson mientras la tensión crepitaba entre ellos como electricidad estática antes de una tormenta. Escuchen con atención. La voz del sargento Erickson cargaba con el peso de 16 años liderando a los Navy SEALs en misiones imposibles. Nadie, y quiero decir, nadie puede hacer un disparo a 2000 metros en esas condiciones. Ni siquiera nuestros mejores francotiradores SEAL intentarían algo tan descabellado. Las manos marcadas de Thea se mantuvieron firmes mientras comenzaba a ensamblar el enorme rifle calibre 50 con precisión experta. A través de la tensa solapa abierta, el distante complejo resplandecía en el calor afgano. 3 generales enemigos, visibles solo como motas a través de potentes telescopios. Su respuesta fue baja y controlada, cada palabra cuidadosamente medida. Sus SEALs nunca perdieron a 47 hermanos en una emboscada. Yo sí. La temperatura en la tienda pareció bajar 10 grados cuando 6 Navy SEALs de élite se giraron para mirar fijamente al sargento del ejército que acababa de lograr lo imposible. Antes de contarles cómo una mujer convirtió 3 disparos imposibles en una leyenda que perseguiría a los comandantes enemigos durante años, si estas historias de guerreros anónimos significan algo para ustedes, por favor, compartan en los comentarios sobre algún soldado que los haya inspirado, ya sea un familiar, un amigo o un héroe desconocido. Y si desean apoyarnos para llevar más historias conmovedoras como esta a quienes necesitan escucharlas, el botón de agradecimiento a continuación nos ayuda a llegar a más personas con historias de valentía que importan. Muchas gracias por ser parte de este viaje. El suboficial Diego Hawk Ramírez dio un paso al frente, con sus rasgos hispanos endurecidos por innumerables despliegues. Comandante, con el debido respeto, ella es del ejército. Esta es una operación SEAL. No necesitamos que un soldado desconsolado comprometa nuestra posición con disparos de fantasía. Sus palabras fueron hirientes, pero Thea continuó ensamblando su rifle sin reconocer el insulto. Los clics metálicos de las piezas de precisión al deslizarse llenaron el silencio mientras trabajaba. Cada movimiento revelaba memoria muscular ganada a través de miles de repeticiones. Afligido. La voz de Thea permaneció extrañamente tranquila mientras conectaba la mira Leupold al sistema de rieles. ¿Así se llama cuando toda tu unidad es masacrada porque alguien te vendió? Sacó un cuaderno desgastado de su chaleco táctico, sus páginas manchadas con lo que parecía sospechosamente sangre seca. 47 nombres. Jefe Ramírez. 47 soldados que confiaron en mí para mantenerlos con vida. Y les fallé a todos y cada uno de ellos. La expresión de Erickson pasó del escepticismo al reconocimiento cuando las piezas se encajaron en su lugar. Espera, Bulov. Thea Bulov. Tomó una tableta clasificada de la mesa de mando, sus dedos recorriendo rápidamente la interfaz cifrada. ¿Me estás diciendo que eres ese Bulov de la unidad fantasma? La atmósfera en la tienda cambió al instante cuando los sellos intercambiaron miradas. La unidad fantasma era una leyenda susurrada en círculos de operaciones especiales, una unidad experimental mixta que había desaparecido de todos los registros después de una misión catastrófica 3 años antes. La unidad fantasma no existe, intervino Rodríguez, la francotiradora más joven del equipo, con la seguridad de quien ha consultado todas las bases de datos. He buscado en todos los archivos clasificados. Es un mito que las fuerzas especiales cuentan para asustar a los reclutas. Thea finalmente levantó la vista de su rifle, y Rodríguez, instintivamente, se apartó de lo que vio en sus ojos. Tras la calma profesional acechaba algo primario, una furia controlada que llevaba 3 largos años ardiendo. Tienes razón, Rodríguez. No existimos. Ya no. Se arremangó la manga izquierda, revelando un pequeño tatuaje detrás de la oreja al girar la cabeza. El número 47 escrito en simples números negros. Pero éramos reales cuando el general Asís ordenó nuestra tortura.
Reales cuando el general Rashid calculó la emboscada perfecta. Reales cuando el general Hassan filtró nuestra posición a las fuerzas enemigas. Su mirada recorrió la tienda hasta las 3 figuras distantes visibles a través de una óptica de alta potencia. Y ahora, 3 años después, esos mismos bastardos planean su próxima masacre allí mismo, en ese edificio. La revelación flotaba pesadamente en el aire del desierto mientras Erickson procesaba las implicaciones. La masacre de Blackwater, susurró, mientras la información clasificada finalmente cobraba sentido. El mando dijo que era información errónea, que la unidad se había colocado accidentalmente en una posición comprometida. Su tableta mostraba fragmentos de informes censurados, lagunas en la narrativa que sugerían un encubrimiento deliberado en lugar de seguridad operativa. ¿Pero dice que fue intencional que tuviéramos un topo? ¿No un topo? ¿Topos? Las manos de Thea se dirigieron a la caja de municiones, revelando 3 balas de calibre 50, como ninguna otra que los agentes hubieran visto. Cada bala tenía nombres meticulosamente grabados, 16 o 17 nombres por bala, envueltos alrededor del latón en texto microscópico. 47 nombres, 3 balas, 3 generales que deben responder por sus crímenes. Cargó la primera bala con reverencia. Jackson, Michelle, Torres, Kim, Petrov, Williams, Anderson, Chen, Murphy, O'Brien, Sin, Kowalski, Yamamoto, García, Thompson, Dmitri Soalov. Erickson leyó de su tableta, con la voz suavizada por la comprensión. Dice que era el instructor de francotiradores de la unidad fantasma. También dice, hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. También dice que ustedes dos estaban comprometidos, que murió intentando establecer una posición de vigilancia durante la emboscada. La mente táctica del comandante ya estaba calculando ángulos y distancias, pero su humanidad reconoció el peso de la pérdida personal que impulsaba esta petición imposible. Thea sacó su telémetro con tecnología óptica de calidad profesional, desarrollada originalmente para vigilancia satelital. Los contratistas militares habían adaptado los sensores de imagen avanzados para operaciones de campo. A través de la óptica mejorada, estudió el edificio objetivo con precisión científica. 2143 metros velocidad del viento, 40 kilómetros por hora del noreste, con ráfagas de hasta 0 grados centígrados. Los gradientes de temperatura muestran variaciones de 3 grados por cada 500 metros de altitud. Humedad del 18% y en descenso. Tomó notas en el cuaderno manchado de sangre. Dmitri siempre decía que los disparos imposibles eran solo problemas matemáticos esperando ser resueltos. Las matemáticas no tienen en cuenta las limitaciones humanas, argumentó Rodríguez, abriendo su propia calculadora balística. A esa distancia, la bala cae 11,2 metros. La deriva del viento empuja a 4,5 metros a la izquierda. El tiempo de vuelo es de 2,7 segundos. Tiempo suficiente para que los objetivos desaparezcan completamente de tu vista. Y eso suponiendo condiciones perfectas, que definitivamente no tenemos. Señaló el horizonte, donde se acumulaban nubes de polvo amenazantes. Un sistema de tormenta se moverá en 20 minutos, tal vez menos, antes de que la visibilidad se reduzca a 0. Muéstrale los datos meteorológicos, sugirió Ramírez con sarcasmo apenas disimulado. Quizás eso la convenza de que esto es un suicidio con un rifle de francotirador. El suboficial jefe mostró lecturas atmosféricas en tiempo real en su pantalla táctica. La presión barométrica baja rápidamente, la cizalladura del viento en altitud, y mira estas inversiones de temperatura. Incluso nuestros sistemas de puntería asistidos por computadora muestran una probabilidad de enfrentamiento exitoso inferior al 2%. Y eso es para un disparo, no para 3. Thea estudió los datos con la misma calma intensa que había mostrado durante todo el enfrentamiento. Sus computadoras no tienen en cuenta los patrones atmosféricos predecibles en este valle. Dmitri pasó 6 meses estudiando este mismo terreno antes de darse cuenta de ello,
con el dolor reflejado en su rostro antes de desaparecer tras una compostura profesional. Antes de Blackwater, documentó cada patrón de viento, cada columna térmica, cada anomalía atmosférica. Incluso predijo las tormentas de polvo con precisión de minutos. ¿Me estás diciendo que un muerto calculó las condiciones exactas para disparos dentro de 3 años? El escepticismo de Erickson se vio reforzado por la creciente comprensión de que Thea Volkov podría ser exactamente lo que afirmaba. Una francotiradora que opera más allá de las limitaciones convencionales. Eso no es planificación. Eso es profecía, no profecía. Reconocimiento de patrones. Abrió el cuaderno por las páginas llenas de cálculos complejos, datos meteorológicos y diagramas dibujados a mano. Dimitri identificó 17 patrones climáticos distintos que se repiten en este valle. Las condiciones actuales coinciden exactamente con el patrón número 12. Lo llamó el aliento del diablo. Cuando el viento se divide exactamente a 1300 metros, creando una zona nula que la balística convencional no puede predecir. Su dedo trazó ecuaciones que parecían más física avanzada que cálculos de campo de batalla. Pero si entiendes el patrón, puedes enhebrar una bala a través de esa zona nula como si enhebraras una aguja. El debate fue interrumpido por una comunicación urgente de su equipo de vigilancia. Vikingo 6, aquí vigilancia. Confirmen la visibilidad de 3 objetivos de alto valor en el edificio principal. Segundo piso, esquina noroeste. La ventana de oportunidad se cierra rápidamente. Están terminando su reunión. La voz del operador de radio transmitía una tensión inconfundible. El mando solicita evaluación inmediata para un posible enfrentamiento. ¿Cómo? Recibido. Erickson activó su radio mientras mantenía contacto visual con Thea. Vigilancia Viking 6. Copia a todos. Listos para evaluación táctica. Bajó la radio. La hora de la decisión llega con una espera aplastante. 3 generales enemigos responsables de orquestar ataques terroristas en toda la región. Todos en un mismo lugar, protegidos solo por la distancia y la física. El tipo de oportunidad que podría no presentarse nunca más. Dame una razón para creer que puedes hacerlo, Bulov. Una prueba que no sea dolor ni ilusiones. En lugar de palabras, Thea metió la mano en su chaleco y sacó 3 casquillos de bala en una cadena. Cada casquillo tenía grabada la fecha, la distancia y las condiciones atmosféricas. Objetivo móvil de tormenta de polvo a 2800 metros, lluvia a través del cristal a 2600 metros, disparo térmico a 2400 metros, espejismo. Los dejó sobre la mesa con silenciosa reverencia. Disparos de entrenamiento de hacía 3 años. Todos derribos confirmados a blancos a distancia en condiciones que, según sus computadoras, eran imposibles. Dimitri verificó cada uno personalmente. Rodríguez tomó uno de los casquillos y examinó los grabados con interés profesional. Estos cálculos no son balística estándar. ¿Qué es esto? ¿Una especie de fórmula de Coriolis modificada? Su anterior desdén se desvaneció al reconocer matemáticas avanzadas más allá del entrenamiento típico de francotiradores. Esto explica variables que nunca he visto en ningún manual. Porque no está en ningún manual, confirmó Thea. Dimitri lo desarrolló él mismo, combinando física atmosférica con experiencia práctica en el campo de batalla. Dijo que el francotirador convencional alcanzaba un máximo de 1500 metros porque ahí es donde las matemáticas se volvían demasiado complejas para la mayoría de los tiradores. Pero si uno podía con los cálculos, señaló hacia el complejo distante. La distancia se convierte en una variable más a resolver. La tormenta de polvo en el horizonte se volvió más siniestra. Un muro marrón avanzando por el desierto como una avalancha a cámara lenta. Se agotaba el tiempo para tomar decisiones y debatir. Erickson se encontraba en una encrucijada entre la sabiduría convencional y la posibilidad de que algunos guerreros operaran más allá de los límites convencionales. Todo en esta situación gritaba imposibilidad. Sin embargo, algo en la absoluta certeza de Thea Volkov lo hizo dudar. «Comandante», advirtió Ramírez en voz baja.
Si dispara y falla, perdemos el factor sorpresa, todas las células terroristas de la región pasarán a la clandestinidad. Meses de trabajo de inteligencia desperdiciados. Las preocupaciones del jefe eran válidas, basadas en la realidad operativa más que en una venganza personal. Quizás deberíamos esperar la autorización para los drones. Hay que hacerlo según las reglas. Según las reglas, esos 3 generales desaparecen en 20 minutos y no los volvemos a ver en años, replicó Thea. Según las reglas, siguen planeando operaciones que matan a más soldados, más civiles, más inocentes que confían en nuestra protección. Su voz tenía el peso de la experiencia de mando, alguien que había tomado decisiones de vida o muerte antes. Según las reglas, 47 de los míos murieron porque seguimos los protocolos en lugar de los instintos. La tienda quedó en silencio, salvo por el viento que arreciaba en el exterior. Cada losil lidiaban con sus propios cálculos de riesgo versus recompensa, probabilidad versus posibilidad. Todos habían realizado disparos imposibles, logrado victorias improbables, sobrevivido cuando las matemáticas decían que debían haber muerto. Pero esto era diferente. Les estaba pidiendo que confiaran en algo desconocido. Un sargento del ejército que cargaba fantasmas y afirmaba habilidades que desafiaban su comprensión de la ciencia balística. Erickson tomó su decisión con la rápida certeza que lo había mantenido con vida durante 2 décadas de operaciones especiales. Bulov, tienes solo una oportunidad para convencerme. Señaló un afloramiento rocoso a 800 metros del complejo, la posición oculta más cercana con líneas de visión claras. Nos infiltraremos en esa posición. Tendrás una oportunidad para evaluar y atacar. Si no puedes disparar con absoluta certeza, abortamos y esperamos las opciones convencionales. ¿Claro? Totalmente claro, comandante. Thea ya se movía, cargando la enorme barreta a la espalda con la facilidad que da la práctica. Pero necesitaré el apoyo de tu equipo. Lecturas de viento, seguridad y alguien que detecte mis impactos. Los disparos deben ser casi simultáneos. Una vez que el primer general caiga, los demás reaccionarán. Tendré quizás 5 segundos para adquirir y eliminar a los 3 objetivos. Rodríguez, tú eres su observador, ordenó Erickson, ignorando la evidente reticencia del joven francotirador. Ramírez, establece un perímetro de seguridad. Todos los demás, prepárense para la extracción de emergencia. Si esto sale mal, tendremos unos 90 segundos antes de que se movilice su fuerza de reacción rápida. Miró a Thea a los ojos por última vez. Volkov, estoy arriesgando a 6 de mis hombres por tu historia de fantasmas. No hagas que me arrepienta. El equipo se movió con la fluida precisión de los operadores de élite. Sombras flotando sobre el terreno desértico. Thea se encontró rodeada de focas que aún dudaban de sus habilidades, pero seguían las órdenes de su comandante con disciplina profesional. La ironía no se le escapó. 3 años atrás se había movido con la misma confianza junto a 47 hermanos y hermanas que habían confiado plenamente en ella. Ahora era la forastera, la variable desconocida en la ecuación de alguien más. La infiltración tardó 40 minutos. De movimientos cuidadosos, aprovechando cada pliegue del terreno para enmascarar su aproximación. La tormenta de polvo continuaba su avance implacable, ahora a menos de 15 minutos de su posición. A través de su mira telescópica, Thea podía ver claramente a los 3 generales. Aziz gesticulando animadamente sobre los mapas. Rashid tomando notas con precisión mecánica. Hassan de pie junto a la ventana como si fuera el dueño del mundo. Los mismos 3 hombres que habían orquestado la destrucción de su unidad, continuando su letal labor sin consecuencias. En posición, susurró Erickson a través de la red táctica. Volkov, ¿cuál es tu evaluación? El afloramiento rocoso proporcionaba una excelente ocultación, pero no ofrecía protección si se veía comprometido. 800 metros podía parecer una distancia segura para los civiles, pero cualquier operador sabía lo rápido que esa brecha podía cerrarse cuando las cosas salían mal.
El margen de error era exactamente cero. Thea se acomodó en su posición de tiro con el mismo meticuloso ritual que había realizado miles de veces. Las patas del bípode encontraron un agarre estable entre las rocas. El peso del rifle se distribuyó perfectamente a lo largo de los puntos de apoyo naturales de su cuerpo. A través de la mira telescópica mejorada, comenzó a interpretar el entorno como un complejo musical. Puntuación. Patrones de viento, espejismo, densidad del aire, cada variable que influiría en las trayectorias de vuelo de sus balas. Alcance confirmado a 2143 metros, informó Rodríguez, dejando temporalmente de lado su escepticismo en favor de la competencia profesional. Lectura del viento. Dios mío, está por todas partes. 22 empire en nuestra posición, pero veo patrones diferentes a distancia. ¿Cómo se calcula ese caos? A su pesar, el joven francotirador comenzaba a intrigarse por el desafío técnico. El caos no se calcula, respondió Thea, haciendo ajustes microscópicos a la torreta de elevación de su mira. Se encuentran los patrones dentro de él. ¿Ves ese remolino de polvo a 1100 metros? Se desplazará hacia el norte en aproximadamente 90 segundos, creando una sombra de viento que se extiende hasta los 1400 metros. La columna térmica que se eleva desde esa cresta la desviará aún más, estableciendo la zona nula que predijo Dittrich. Hablaba con la seguridad de quien lee hechos comprobados en lugar de hacer conjeturas fundamentadas. El cuaderno manchado de sangre estaba abierto a su lado. Dimitri, cálculos visibles en la luz tenue. Su caligrafía era precisa, metódica, obra de un hombre que entendía que en su profesión, las matemáticas marcaban la diferencia entre el éxito y la catástrofe. Pero entre las ecuaciones y los datos meteorológicos, Thea podía ver notas personales, recordatorios de sus planes después del servicio militar, un boceto del anillo que había estado diseñando. Un dibujo tonto de ellos como monigotes que había hecho durante una sesión informativa particularmente aburrida. Movimiento en el complejo, informó Ramírez. Parece que están terminando su reunión. Ventana cerrándose. Comandante. La voz del jefe transmitía urgencia profesional sin pánico. A pesar de sus objeciones anteriores, ahora estaba plenamente comprometido con la misión. Estimar 5 minutos antes de que se dispersen. Volkov. La pregunta de Erickson tenía múltiples significados. ¿Estás listo? ¿Puedes hacer esto? ¿Debería abortar? El peso de la decisión de mando recaía sobre sus hombros, pero al final, el gatillo estaría bajo el dedo de Thea. 6 sellos, vidas y una oportunidad crítica de inteligencia se contrastaban con la palabra de un superviviente de la unidad fantasma con un cuaderno lleno de cálculos teóricos. Cálculos finales. Completado, anunció Thea, respirando ya con más calma al ritmo mesurado de los disparos de precisión. Solicitando la autorización final para el combate. La formalidad militar contradecía la naturaleza personal del momento. 3 años de culpabilidad por haber sobrevivido, 47 nombres llevados como rosarios, todos condensados en 3 disparos que validarían la brillantez de Dimitri o demostrarían que algunos fantasmas deberían permanecer enterrados. A la espera. Erickson consultó con el alto mando a través de canales cifrados. El breve intercambio confirmó lo que todos ya sabían. Esta oportunidad no se repetiría. Volkov, estás autorizado a atacar cuando estés listo. Que Dios nos ayude a todos. El mundo de Thea se redujo al ritmo de los latidos de su corazón y la retícula que danzaba a través de 2000 metros de espacio hostil. La primera bala grabada se deslizó en la recámara con un susurro metálico que parecía una oración. A través de su mira, el general Asís continuó su animada discusión, felizmente inconsciente de que la muerte ya estaba en vuelo, esperando solo que la física y la intención se unieran. Comenzó la secuencia de disparos que Dimitri le había inculcado. Memoria. Respira, aguanta, presiona, sigue adelante. Pero esta vez, 47 fantasmas respiraron con ella. Llamada del viento, pidió, bajando la voz hasta niveles apenas audibles. Rodríguez,
A pesar de su escepticismo inicial, se había transformado en el observador perfecto. Viento base de 38 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 45 kilómetros por hora. Pero veo esa zona nula que predijiste formándose a 300 metros. El remolino de polvo se desplazó hacia el norte, tal como dijiste. Su voz transmitía un respeto a regañadientes mezclado con enfoque profesional. La columna térmica es, Dios mío, está exactamente donde lo indica el cuaderno. Las páginas manchadas de sangre ondeaban al viento junto a ella. Los cálculos de Dimitri reflejaban un entrenamiento balístico avanzado de cursos profesionales de élite, programas especializados que combinaban la física con aplicaciones de combate para tiro de precisión. Sus fórmulas daban cuenta de variables que la mayoría de los francotiradores nunca aprendían, convirtiendo disparos imposibles en certezas matemáticas para quienes podían procesar la complejidad. Cada ecuación en esas páginas representaba horas de observación, cálculo y la clase de dedicación obsesiva que separaba a los soldados competentes de las leyendas. Primer objetivo. Adquirido, anunció Thea, con esa voz monótona y sin emociones que precedía a la violencia extrema. El general Asís llenó su mira, su barba gris y su distintiva cicatriz, asegurando la identificación. El hombre que había supervisado personalmente la tortura de miembros de la unidad fantasma capturados, que había enviado videos a unidades de guerra psicológica, que había reído mientras sus hermanos y hermanas gritaban. Su dedo encontró el punto justo donde la resistencia mecánica se unía a la intención humana. Listo para disparar, confirmó Erickson, aunque las palabras parecían provenir de otro universo. Todo el equipo SEAL se había quedado en silencio, observando algo que el manual de entrenamiento decía que era imposible. A 800 metros de distancia, 3 generales seguían planeando la muerte, sin saber que Justice había viajado 3 años y 2000 metros para encontrarlos. La tormenta de polvo se cernía sobre ella, ahora quizás a 12 minutos del impacto. Tiempo suficiente para 3 disparos. Tiempo suficiente para que 47 fantasmas descansaran. La respiración de Thea se calmó a niveles de meditación. Su ritmo cardíaco descendió al entrar en la zona que Dimitri había llamado asesinato estadístico, donde la emoción cesaba y las matemáticas puras tomaban el control. Susurró el primer. Un conjunto de nombres: Jackson, Michelle, Torres, Kim, Petrov, Williams, Anderson. Cada nombre era un peso que se quitaba. Cada sílaba, una promesa cumplida. El gatilló se rompió como un cristal, lanzando 900 metros de muerte maquinada con precisión a través del desierto. El retroceso la golpeó en el hombro, pero Thea ya estaba accionando el cerrojo, cargando la segunda bala conmemorativa. A través de la mira, siguió el vuelo de su primera bala con una calma prenatural. 2,7 segundos de vuelo parecieron convertirse en minutos. La bala surcó el aire, luchando contra la gravedad y el viento, atravesando la zona nula exactamente como Dimitri había calculado. A 1300 metros, atravesó la sombra del viento, estabilizando su trayectoria. A 1800 metros, comenzó su descenso final. El general Asís se llevaba una taza de té a los labios cuando la bala del calibre 50 le entró por la sien izquierda. La descarga hidrostática fue instantánea y catastrófica. En un momento estaba discutiendo la logística para la siguiente campaña de bombardeo. Al siguiente, estaba en física y... recuerdo. La taza de té explotó en una lluvia de cerámica y sangre. Los mapas tácticos que había debajo se pintaron repentinamente con una lluvia arterial. Por un instante, los demás generales se congelaron, sus mentes se negaron a procesar lo que sus ojos reportaban. Impacto, suspiró Rodríguez. Disparo en el centro de la cabeza a más de 2000 metros. Eso es imposible. Pero Thea ya estaba alineada con su segundo objetivo, el general Rashid, el calculador, el planificador que había orquestado la emboscada de Blackwater con precisión matemática. Se giraba hacia su colega muerto, con la boca abierta en señal de asombro o de orden, cuando el segundo disparo de Thea rompió el aire matutino. Chen,
Murphy, O'Brien, Sin, Kowalski, Yamamoto, García. La segunda letanía de nombres acompañó a otra pulsación perfecta del gatillo. Este disparo fue más duro. Rashid se movía. Su lenguaje corporal anunciaba una zambullida para cubrirse. Pero Dimitri le había enseñado a leer el lenguaje corporal como si fuera una escritura para predecir dónde estarían los objetivos en lugar de dónde estaban. Le llevaba 45 centímetros de ventaja, teniendo en cuenta el tiempo de reacción y la velocidad de movimiento. La bala llegaría a el punto exacto donde la física y el pánico se cruzaron. A través de la mira, observó el último momento de comprensión de Rashid. A diferencia de Aziz, él tuvo una fracción de segundo para comprender lo que estaba sucediendo. Para saber que la muerte lo había encontrado a una distancia imposible. Su mano buscaba su arma cuando la bala le impactó en el ojo derecho. El ángulo del impacto le hizo retroceder la cabeza con una fuerza de latigazo. Golpeó la pared tras él y se deslizó hacia abajo, dejando una mancha roja sobre el yeso blanco. 2 generales caídos, 47 fantasmas parcialmente vengados. El general Hassan reaccionó con los reflejos entrenados de un excomando. En el momento en que Rashid cayó, se movió, buscando refugio tras una mesa volcada. Pero Tea lo había previsto, había contado con que el tercer objetivo sería el más difícil. Hassan era el traidor, el que había vendido la posición de las unidades fantasma por dinero y favores políticos. Sus instintos de supervivencia se habían agudizado tras años de traición. Pero todo el entrenamiento del mundo no pudo escapar de la física guiada por la venganza. Objetivo 3 móvil, informó Rodríguez. Su calma profesional se quebró levemente. Estaba parcialmente cubierto. No había tiro limpio. El joven francotirador pensaba de forma convencional, viendo obstáculos donde Tea veía oportunidades. La mesa volcada detendría la mayoría de las balas, pero la munición calibre 50 de la Barrett estaba diseñada para atravesar blindaje ligero. Más importante aún, los pies de Hassan eran visibles bajo el borde de la mesa, y un francotirador capaz de calcular los patrones de viento sin duda podría calcular los ángulos de rebote. Thompson, Dimitri y los últimos 14, susurró Tea, ajustando su mira a una baldosa de mármol a exactamente 90 centímetros frente a la posición oculta de Hassan. El ángulo tendría que ser perfecto. Si era demasiado bajo, la bala rebotaría sin causar daño. Si era demasiado pronunciado, se enterraría en el suelo. Pero el cuaderno de Dimitri contenía una sección sobre disparos con rebote, con análisis de superficies y cálculos de ángulos. El mármol, había notado, proporcionaba una desviación predecible en ángulos de entre 15 y 22 grados. La tormenta de polvo se aceleraba, su vanguardia ahora visible como una pared marrón que consumía el desierto. 10 minutos como máximo antes de que alcanzara su posición. El complejo había estallado en caos, los guardias corrían hacia el edificio, las radios crepitaban con informes de pánico, pero el mundo de Tea seguía concentrado en un punto de mármol. Un cuidadoso cálculo de ángulos y el recuerdo de la voz de Dimitri explicando la dinámica de los disparos de salto durante una sesión de entrenamiento que parecía ayer y una eternidad. La voz de Tea Erickson transmitía una advertencia. Las fuerzas de seguridad se están movilizando. Necesitamos ese disparo ahora o abortamos. La preocupación del comandante era válida. Cada segundo aumentaba su riesgo de exposición. Pero apresurar este disparo deshonraría a los 47, que merecían una venganza precisa, no una aproximación apresurada. Tea respiró una vez más, sintiendo que el viento cambiaba exactamente como predecía el cuaderno. La zona nula se estaba derrumbando, pero tenía una ventana de 4 segundos donde las condiciones serían óptimas. Disparó durante la exhalación. La tercera bala conmemorativa se disparó con amor y matemáticas a partes iguales. Esta vez, mantuvo la vista fija en el punto de impacto en lugar de seguir el recorrido de la bala. La baldosa de mármol explotó en una lluvia de fragmentos de piedra. La bala del calibre 50 se desvió exactamente a 18 grados.
A través del caos de polvo y escombros, vislumbró a Hassan intentando escapar de su inadecuada cobertura. Pero la física era más rápida que los reflejos humanos. La bala rebotó e impactó a Hassan en la mandíbula inferior, ascendiendo a través del cráneo con un efecto devastador. No fue el disparo limpio en la cabeza de las dos primeras muertes, pero fue definitivo. El traidor se desplomó hacia adelante, su cuerpo cayendo sobre los mismos mapas que había usado para planear la destrucción de las unidades fantasma. 3 disparos, 3 generales muertos. 47 fantasmas recibieron su merecido. La precisión matemática de la justicia impartida a través de una distancia imposible. Todos los objetivos eliminados, anunció Rodríguez, con una voz que transmitía asombro e incredulidad a partes iguales. 3 muertes confirmadas a 2143 metros en menos de 30 segundos en condiciones cada vez más deterioradas. Se giró para mirar a Thea, viéndola con claridad por primera vez. Eso no era puntería. Eso era... no sé qué era. Era física, respondió Thea, asegurando su rifle con precisión mecánica mientras las lágrimas corrían por su rostro. Física, amor y 47 razones para hacer posibles los disparos imposibles. Recogió los 3 casquillos aún calientes del viaje y los colocó en la cadena que llevaba al cuello. Dimitri siempre decía que el único disparo verdaderamente imposible es el que no se realiza. La extracción fue angustiosa, un tiroteo continuo a través de la tormenta de polvo que avanzaba y convirtió el mundo en un infierno marrón de viento y arena. Pero los SEAL se movían como los guerreros de élite que eran. Cubrían terreno con precisión táctica mientras las fuerzas enemigas luchaban por coordinarse sin su liderazgo. La tormenta que había sido enemiga de Thea se convirtió en su aliada, enmascarando sus movimientos y amortiguando el sonido de su huida. Para cuando llegaron a los vehículos de extracción, la visibilidad había bajado a menos de 50 metros. Durante el viaje de regreso a la base, Rodríguez se sentó junto a Thea en un silencio inusual. Finalmente, habló. Esos cálculos en el cuaderno, el modelado atmosférico, las predicciones de viento, ningún manual militar enseña ese nivel de complejidad. Su curiosidad superó su anterior desdén. ¿Dónde se aprende a pensar así? Dimitri no era solo un francotirador, explicó Thea, sosteniendo el cuaderno manchado de sangre como si fuera un texto religioso. Tenía un doctorado en física atmosférica antes de alistarse. Dijo que se unió porque quería aplicar la teoría a la práctica para demostrar que la comprensión podía superar las limitaciones. Trazó una de sus ecuaciones con un dedo mugriento. Dedicó toda su carrera a desarrollar estas fórmulas, convirtiendo el francotirador de un arte en una ciencia. El ejército no sabía qué hacer con él, así que lo dejaron enseñando puntería básica mientras él revolucionaba la balística en su tiempo libre. Erickson escuchaba desde el asiento delantero, procesando implicaciones que iban más allá de una misión exitosa. Y te lo enseñaba todo. No era una pregunta. El comandante había visto lo suficiente para comprender que Theo Volkov representaba algo único en la comunidad de operaciones especiales. Un francotirador que pensaba en ecuaciones en lugar de estimaciones, que veía física donde otros veían imposibilidad, instruyó a toda la unidad fantasma, corrigió Thea. 47 soldados capaces de disparar, decía la sabiduría popular, eran fantasías. Éramos la prueba de concepto de sus teorías, la validación viviente de que la comprensión podía extender el alcance efectivo más allá de los límites tradicionales. Su voz transmitía orgullo mezclado con infinita tristeza. El mando tampoco sabía qué hacer con nosotros, demasiado valiosos para desperdiciarlos, demasiado peligrosos para reconocerlos. Así que nos usaron para misiones imposibles hasta que alguien decidió que éramos más valiosos muertos que vivos. La base apareció a través del polvo que se asentaba como una fortaleza moderna, pura barreras de hormigón y torres de vigilancia. Mientras su convoy pasaba por los controles de seguridad, la noticia del éxito de la misión ya se había extendido. 3 generales enemigos eliminados simultáneamente a distancia extrema.
El tipo de victoria que cambiaría los equilibrios de poder regionales y salvaría innumerables vidas. Pero para Thea, era más sencillo. Se habían pronunciado 47 nombres. Se había honrado a 47 fantasmas. El peso que había cargado durante 3 años se sentía más liviano, aunque nunca desaparecería por completo. En la sala de informes, los oficiales de inteligencia lucharon por comprender los informes tácticos. 3 disparos de precisión a más de 2.000 metros en condiciones de viento variables con objetivos en movimiento o a cubierto. Violó todo lo que entendían sobre las limitaciones de las armas pequeñas. Varios sugirieron mal funcionamiento del equipo o errores de informe. Incapaz de aceptar que un ser humano hubiera logrado una precisión mecánica a través de distancias que desafiaban los sistemas de armas guiadas. Quiero que enseñe a nuestros francotiradores. Erickson declaró durante la sesión informativa de mando. Independientemente de lo que desarrolló Dmitry Soov, de cualquier unidad fantasma que resultó posible, necesitamos ese conocimiento integrado en el entrenamiento SEAL de inmediato. Miró directamente al almirante Michei, quien había autorizado la inclusión de Thea en la misión. Señor, hemos estado operando bajo limitaciones autoimpuestas. Si un sargento del ejército puede hacer esto, imagine lo que nuestros equipos podrían lograr con la instrucción adecuada. 6 meses después, la sargento Thea Bulov se encontraba ante un salón de clases de francotiradores de élite de todas las ramas de operaciones especiales. El muro conmemorativo detrás de ella mostraba 47 nombres y una simple inscripción. La distancia son solo matemáticas esperando ser resueltas. Comenzó cada clase de la misma manera, sosteniendo un cuaderno maltratado, manchado de sangre y lleno de cálculos revolucionarios. Todo lo que te han enseñado sobre el alcance efectivo máximo está mal, decía, viendo cómo el escepticismo se convertía en atención mientras explicaba la física que nunca habían considerado. Dmitry Soalov demostró que comprender la ciencia atmosférica podría duplicar el alcance de un francotirador. La unidad fantasma validó sus teorías con 47 vidas. Hoy aprenderás a hacer posibles disparos imposibles porque, en algún lugar, alguien a quien amas cuenta contigo para hacer lo imposible. Los 3 casquillos de bala colgados en la pared de su oficina, grabados con nombres y unidos por otros 44, uno por cada miembro de la unidad fantasma que no había podido salvar, pero junto a ellos colgaba un monumento diferente. Cartas de soldados cuyas vidas habían sido salvadas por francotiradores que ella había entrenado, guerreros que habían hecho tiros imposibles cuando más importaba. Thea abría el cuaderno y trazaba ecuaciones escritas por un muerto. Hombre quien la había amado. Las manchas de sangre se habían desvanecido, pero las matemáticas seguían siendo eternas, la prueba de que el amor podía guiar las balas a través de distancias imposibles. Ella nunca habló de los sueños en los que Dmitry estaba a su lado durante esos 3 disparos, susurrando llamadas de viento y correcciones con una voz que solo ella podía escuchar. Algunas cosas eran demasiado personales incluso para informes clasificados. El comandante del SEAL había dicho que nadie podía realizar esos disparos. En cierto modo había tenido razón. Nadie los había hecho. Se habían necesitado 47 fantasmas. Su presencia se siente en cada ajuste calculado del viento y corrección de trayectoria. Había sido necesario un físico brillante que amara lo suficiente a un francotirador como para pasar años desarrollando fórmulas que convertían la física del campo de batalla en poesía, cuyas ecuaciones perduraban en páginas manchadas de sangre. Había sido necesaria una mujer dispuesta a soportar un dolor insoportable durante 3 años, transformando el dolor en propósito, la pérdida en precisión letal. Juntos habían demostrado que las matemáticas y la memoria podían superar cualquier distancia si estaban unidas por el amor y la justicia. 3 generales habían aprendido demasiado tarde que no había una distancia segura frente a las consecuencias, que la justicia no tiene límites máximos. Alcance efectivo cuando se guía con precisión y propósito. Sus muertes no traerían de vuelta a los caídos, pero se aseguraron de que no cayera más soldado por su traición. Y en algún lugar de la otra vida que esperaba a los guerreros, la unidad fantasma finalmente se retiró.
Su última misión completa. Su sacrificio honrado con tiros imposibles fue posible gracias a una devoción que trascendió la muerte misma.